República puede disolver constitucionalmente el Congreso luego de 2 negativas de voto de confianza. Entonces esto, por supuesto, encierra una complejidad y encierra, como digo, un debate que se va a desarrollar hasta que este dictamen llegue al Pleno. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho que el Congreso está usurpando, está cometiendo labores usurpatorias porque el Tribunal Constitucional ya reguló algunos puntos de estos y el Congreso no puede reinterpretar, en todo caso, lo que el Tribunal Constitucional ya definió. Y lo que tendría que hacerse, si es que cabe, sería una reforma constitucional que, como sabemos, se extiende pues por 2 legislaturas, ¿no? Se vota a lo largo de 2 legislaturas. ¿Qué pasa aquí? A ver, vamos a ver si podemos llegar a entender el meollo de la situación con Eloy Espinosa Saldaña, magistrado, por supuesto, del Tribunal Constitucional, que ha participado, además, en las 2 sentencias que tocan estos puntos de la cuestión de confianza. Doctor Espinosa Saldaña, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Siempre un placer estar en tu programa. Bueno, a ver, doctor Espinosa Saldaña, hay 2 sentencias. La primera, la que acabo de mencionar, que toca el tema de lo que fue la modificación del artículo 86 del reglamento del Congreso, que también tocaba y regulaba, ¿no? Sí, no, es que justamente lo que buscó la mayoría del Congreso en ese momento es poner ciertos condicionamientos al ejercicio de la cuestión de confianza a través del reglamento del Congreso, tiene calidad de ley. El segundo caso fue el de justamente la aplicación de la cuestión de confianza y la denegatoria de la cuestión de confianza, como aclaramos, si es que no te hacen caso presentando una propuesta, si es que te aprueban la propuesta después de que han hecho una cosa completamente distinta a lo que tú estabas pidiendo, si es que la tienen, entonces no te hacen caso y ni siquiera aprueban la propuesta tarde, si no la tienen ahí dando vueltas, a pesar que en el Perú las iniciativas presidenciales tienen un trato preferencial según el artículo 105 de la Constitución, y una apuesta. Este es el tercer caso que va al tribunal. Este es el tercer caso que va al tribunal. Esto va a ir al tribunal. ¿Por qué? Porque el Congreso ya lo aprobó en la comisión, la correlación de fuerzas, si se repite en el Pleno, van a tener los votos para aprobarlo en el Pleno, entonces no es una ley que necesite una votación calificada, basta con una votación simple. Ya sabemos la respuesta que está dando el ministro de Justicia, que es el abogado directo del presidente de la República, entonces el gobierno la va a observar, el Congreso va a insistir, y la va a aprobar por insistencia. ¿Y qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal. Estos son como las jugadas iniciales del ajedrez que están todas previstas desde el principio, porque hay miles de gente que ya lo estudiaron. Claro. Esto lo más probable que ocurra es lo que estoy planteando. Ahora, una tercera demanda para ver este asunto. Vamos por partes sobre las sentencias que ya han sido emitidas, para saber cuál es el territorio en el cual se está caminando. La primera sentencia ratifica que la cuestión de confianza había sido pensada por el constituyente con una apertura muy grande, o sea, es decir, con un abanico pues de posibilidades, y entonces no se podía limitar. Voy a citar exactamente, me parece que es el inciso 75, ¿no?, que dice: a ver, la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Entonces, la norma impugnada en ese momento, esta modificación del reglamento, al establecer que no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo de control político, resulta inconstitucional por contrariar el principio de balance entre poderes. Cuando hablamos de regular o de limitar la cuestión de confianza o de prohibir la cuestión de confianza en casos de reforma constitucional y en casos de labores propias del Congreso, esto contraviene esta sentencia donde el tribunal planteó esta interpretación amplia
de las opciones que tiene la cuestión de confianza? A ver, yo contesto en función de lo resuelto el tribunal, con cuidado para que no se entienda, porque como estoy seguro que va a haber una tercera causa, a buen entendedor, Sí. pocas palabras. Entonces, la cuestión de confianza se crea en Inglaterra para que el jefe de gobierno, que es el jefe del partido mayoritario, tiene que sacar algo que es incómodo para el país, entonces quiere comprometer al Parlamento, mayoría y oposición, en esta cuestión incómoda. En ningún momento en los más de 500 años que tiene esta institución se le han puesto límites. Dos, en la Asamblea, en el Congreso Constituyente de 1900, que lleva a la Constitución de 1993, quien plantea esto es Enrique Chirino Soto. Ajá. Y ahí están los diarios de debates. Entonces, Chirino Soto juega con la misma fórmula de la lógica inglesa y dice, la cuestión de confianza, recuerde que le está protegiendo a un esquema presidencialista duro como era el del fujimorismo, la cuestión de confianza no puede tener límites. O sea, a tal caso lo que no se puede pedir es pues algo que sea violatorio de derechos fundamentales, cosas de este tipo más bien de protección genérica del sistema, pero no debe ser lo suficientemente amplia para que sea un instrumento de gobierno con el cual el presidente puede presionar al Congreso, así como el Congreso tiene instrumentos para presionar al Ejecutivo. Entonces, y no estábamos hablando de la yapa de la vacancia por incapacidad moral, estamos hablando de la censura del ministro, de la interpelación del ministro. Entonces, desde el derribo de gabinetes, si es que no aciertan con la cuestión de confianza. Entonces, en ese parámetro es que nosotros resolvimos. Donde la Constitución no pone límites, nosotros dijimos hay que manejarlo de manera amplia. Cierto es que hay límites formales, entonces inmateriales. O sea, yo no puedo pedir una cuestión de confianza para que me autoricen a matar 5.000 personas. Es un límite material, o sea, no es un contenido que está prohibido hasta por los tratados de derechos humanos. Es cierto que entonces el presidente de la República es quien tiene que hacer una propuesta a través de su presidente del Consejo de Ministros. Es el procedimiento establecido. Entonces, hay ciertas pautas ya previstas, pero la idea de nuestra sentencia es que el margen fuera amplio, que no era que el margen del gobierno cuando planteara una cuestión de confianza, como tú bien has aclarado, no la del 130, sino aquella que estoy pidiendo, entonces que se haga una actuación en tal sentido, y si no me la dan, entonces si no me dan la confianza en esto, entonces y junto dos cuestiones de confianza denegadas, se nos va el Congreso. De eso estamos hablando. Entonces, esa es la primera sentencia, y por eso declaramos inconstitucional el reglamento del Congreso, que quería meter ciertos límites a este tema. La segunda sentencia tiene una mayor complejidad por lo que fueron los votos. En la segunda sentencia que fue por la disolución del Congreso, en realidad, ¿no? Una de las sentencias más difíciles. ¿No? O sea, que con el tema de la interpretación fáctica, que tiene que ver alguito con este proyecto de ley, porque señala pues que si se da la denegatoria por estos hechos, tiene que interpretar, o sea, el Ejecutivo no puede interpretarlo como tal, en fin, tiene, como digo, esta complejidad, pero a lo que voy es que con el tema fáctico no se ha definido constitucionalmente la materia, ¿no? Porque fueron 4 votos de un lado, hubo 2 votos por ahí y otro voto más. Entiendo que ustedes tienen que tener 5 votos. Cuéntenos un poquito la naturaleza de esa segunda sentencia. No teníamos que tener 5 votos en ese momento porque fue un proceso competencial. Ajá. No fue una demanda de inconstitucionalidad. Ya. Nos bastaba con 4 votos. Ya. Ahora, curiosamente, el nuevo Código Procesal Constitucional pide 5 votos para una sentencia, un proceso competencial. No quiero pensar que tiene que ver una cosa con la otra, pero en ese momento se pedían 4 votos. Y ya. Con 4 votos lo que se dijo es, ¿qué pasa si yo presento una cuestión de confianza y nunca me la resuelven?
¿Qué pasa si yo presento una cuestión de confianza? Me dicen, sí, la vamos a acatar. Y finalmente, antes de aprobar la cuestión de confianza, hacen exactamente lo contrario que se está pidiendo en la cuestión de confianza. ¿Qué fue lo que pasó con la designación del TC en ese momento? Así es. Entonces, o qué pasa si entonces yo planteo una aprobación de una cuestión de confianza, pero lo hago de aquí a 2 años. Entonces, entonces ahí nosotros entendimos, y no solo nosotros, ¿no? Aquí ha habido mucha gente que con poco conocimiento de la materia cree que es una invención nuestra, entonces, y lo ve incluso con ojos políticos. No, esto se ha manejado en contexto de países parlamentarios desde hace buen tiempo, porque entonces, no siempre en los países parlamentarios donde hemos tomado esto, el jefe de gobierno tiene mayoría, a veces es una alianza y la alianza se rompe, o él pierde el control de su partido, como le pasó a la señora Thatcher, que un buen día vino el señor Mayor y le dijo, Margaret, tú ya no eres la jefa del partido porque yo he ganado las elecciones internas. Entonces, entonces son salidas con las cuales se ha jugado en el derecho comparado. Entonces, ¿qué dijimos allí? ¿Se puede pedir cuestión de confianza por cualquier tema? Sí. El tema no puede ser meterte en la competencia del Congreso. O sea, la cuestión de confianza no podía ser elegir magistrados. Pero sí podía ser proponer un procedimiento más objetivo, más transparente, no que nos entrevisten los partidos porque nos quieren entrevistar, sino que todo el mundo pueda ver la entrevista en los partidos. No, entonces, no que se manejen nuestros currículos con reserva, sino que se publiquen los currículos para saber quiénes somos. Sí, entonces, pero con respecto a lo que usted señala, sí, me queda clara esa parte, pero el tema de las competencias del Congreso, esto está, como limitación me refiero a la cuestión de confianza, esto está definido en la propia Constitución, ¿no? ¿O no? No. ¿Dónde está el límite planteado a las competencias del Congreso? Porque eso sí se habló, sí se debatió en esta situación que usted recuerda de la disolución del Congreso. Porque independientemente, algunos lo desprenden de algunos artículos, pero más es básicamente lo que se llama la teoría de los poderes implícitos. O sea, yo tengo lo que tengo y tengo lo que es necesario para hacer lo que tengo que me da la Constitución. Entonces, yo soy juez constitucional, tengo lo que le dan al juez constitucional y aquellas cosas que me permitan hacer mi trabajo, no las potestades que tiene el Ministerio Público, porque eso no me sirve para mi trabajo como juez constitucional. Eso rompe el equilibrio de poderes y el balance de poderes. Entonces, donde cada cual tiene la competencia que se le da o lo que se puede desprender razonablemente de esa competencia. Ahora, entonces, esa es la idea. Entonces, ahora, ¿qué pasa allí? El gobierno que pidió en ese caso, no pidió meterse en la competencia de la elección de congresistas, de magistrados. Eso es la competencia del Congreso. Eso no lo cambió nadie. Lo que pidió es un cambio de la ley de procedimiento para la elección. Y eso sí lo podía proponer el gobierno. Eso es una norma procedimental. Ahora, sí, hay un tema que era importante ahí. Por ejemplo, en esta interpretación, claro, lo que se pretende acá es reformas constitucionales prohibido la cuestión de confianza. Eso todavía no ha sido aprobado por el Pleno. Si no se diera, o si se, digamos, persistiera la interpretación vigente, como la entendemos sobre todo de la primera sentencia amplia, yo, Pedro Castillo, puedo decir, señores del Congreso, opongo cuestión de confianza por la reforma constitucional que permitiría convocar a la Asamblea Constituyente. ¿Eso podría eventualmente darse? Mira, con el parámetro actual hemos sacado reformas constitucionales aprobadas por referéndum. ¿O no nos acordamos de lo que votamos con el expresidente Vizcarra? Entonces, ahora, vamos a ver, pues, porque una cosa es un proyecto en comisión y otra es cómo pasa el proyecto en pleno.
Tú, que eres un gran conocedor del funcionamiento del Congreso, sabes que vienen los textos sustitutorios. O sea, lo que sale de una comisión no necesariamente es lo que aprueba el Pleno. Y a mí sí me queda claro que lo que va a pasar después, el gobierno no va a aceptar, el Congreso va a insistir y el gobierno va a tocar las puertas del tribunal. Eso sí me queda claro. Entonces, ahora, habrá que ver qué límites está queriendo poner el texto y si esos límites son admisibles con la interpretación que ha hecho el tribunal o no. Perfecto. Sí, un último punto de absoluta coyuntura que tiene relación con esto es cuando hablamos de la posibilidad de censurar ministros, no negarle la confianza a un Consejo de Ministros, que sabemos, creo que cualquier Congreso con 2 dedos de frente a estas alturas lo pensaría mejor. Pero digamos, bueno, creo que hay experiencias concretas recientes que hacen cambiar la estrategia de un Congreso al respecto. Así es, pero la posibilidad de censurar ministros. Si yo estoy en un periodo, en un proceso de censura, yo puedo poner cuestión de confianza. Lo hizo Zabala con Marilú Martes, pero ahí Zabala puso su propia cabeza en bandeja. ¿Yo como gobierno puedo poner cuestión de confianza por cualquier ministro? En este momento, si hacemos la interpretación como la hizo el tribunal y no hemos recibido cosas, porque claro, el tribunal puede interpretar en un contexto, pero si se encuentra con una norma distinta, con elementos que no eran del análisis anterior, puede llegar a una conclusión que no es necesariamente la misma. Pero si nos atenemos a la interpretación que está vigente, la comprensión de lo que se puede hacer por una cuestión de confianza es amplia. Porque, ojo, doctor, sí, se nos está pasando un poquito el tiempo, pero estas son cuestiones importantes, porque, ojo, que la cuestión de confianza no solamente se opone por el lado del presidente del Consejo de Ministros, lo pueden hacer los ministros, no ha sido muy frecuente, pero lo han hecho Cateriano en su momento, pero eso no que la ganó, lo hizo Tornes, que lo mandaron a su casa. Pero eso lo hizo, el primero que lo hizo en tiempo reciente fue Cateriano, sí, planteando su estrategia para lo que quería hacer cuando ministro de Defensa, y le fue bien con el asunto. Pero lo que pasa es que la cuestión de confianza por cada ministro no genera la situación de zozobra en la relación Congreso-Gobierno, porque está en juego un ministro y no está en juego todo el gabinete. Es distinta la consecuencia. Entonces, evidentemente. Exactamente. Y la gravedad del asunto también. Entonces, porque si el ministro no le da la confianza, se va el ministro. Si al gabinete no le da la confianza, el Congreso gastó una de sus 2 balas de plata y a la próxima denegatoria de confianza, el Congreso se despide de sus curules. Entonces, hay una magnitud diferente del asunto. Habrá que mirar, pues, qué es lo que aprueba el Congreso. Entonces, que seguramente el gobierno lo va a objetar y habrá que entrar al detalle si es que establece algún límite que pueda ser razonable, entonces a pesar de tener una comprensión amplia, o que está rompiendo con la idea de lo que nosotros hemos planteado en 2 casos, polémicos sin duda, pero lo que hemos planteado en su momento. Eloy Espinosa Saldaña, sí, muchas gracias. Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional. Definitivamente esto seguramente tocará las puertas de este importante tribunal. Gracias.